Israel se sorprendió al ver cómo su base tradicional de apoyo en Estados Unidos, que eran los liberales, realmente se volvió muy hostil a Israel, pero ahora, de repente, nos tomó por sorpresa por segunda vez. Ese extremismo es realmente preocupante. Mientras Israel se encuentra bajo ataque internacionalmente y particularmente entre los jóvenes en Estados Unidos, los cristianos han sido históricamente los mayores aliados de Israel, especialmente en Estados Unidos. Pero aquí también vemos que los cristianos están siendo atacados y que hay esfuerzos significativos para desligar a los cristianos de su apoyo al Estado de Israel. Y para hablar de eso, hoy aquí, un buen amigo. Troy Miller, el director general y presidente de National Religious Broadcasters, está en Israel como parte de una conferencia. Ahora, para abordar algunos de estos temas críticos y cómo los cristianos de todo el mundo se relacionan con Israel. Troy, bienvenido a Jerusalén. Hola Alex, gracias. Es bueno estar de regreso y es bueno estar aquí en este momento. Ahora, estás al frente de National Religious Broadcasters, que es una organización paraguas importante que durante años ha estado reuniendo a radiodifusores cristianos en Estados Unidos, y yo diría incluso probablemente más allá de Estados Unidos, y tratando de ponerlos de acuerdo en los temas en los que quieren estarlo, y durante muchos años, sabes, Israel ha sido uno de esos temas clave. Solo cuéntanos un poco sobre la NRB y ya sabes cómo funciona esa estructura. Sí, la NRB lleva ya 82 años. Somos realmente la única organización que representa a los comunicadores cristianos y lo hacemos principalmente en Estados Unidos, pero también a nivel global. Nuestra conferencia anual, usualmente tiene entre 5.500 y 6.000 asistentes y en ella hablamos sobre estos temas. El año pasado creo que tuvimos representación de 54 países de todo el mundo, así que en cierto modo tenemos un alcance muy amplio. Así que tenemos radiodifusores tradicionales en radio y televisión, productores de programas de radio y televisión, pero también todos los nuevos medios como los llamamos hoy en día. Así que tenemos podcasters, creadores digitales y TikTokers, pero también tenemos editores, autores y cineastas. Así que si estás en comunicaciones cristianas hoy en día, nosotros somos quienes realmente representamos tus necesidades y tus asuntos en el Capitolio y alrededor del mundo. Y en la conferencia en los últimos años, Israel definitivamente ha jugado un papel muy destacado. Hay un gran desayuno de oración por Israel en el que participé y varias sesiones sobre Israel. Sabes, dime cómo crees que Israel influye en las agendas de los locutores cristianos y quizá cómo has visto cambios a lo largo de los años. Bueno, mira, todavía hay un fuerte apoyo a Israel en la comunidad cristiana y vamos a hablar un poco sobre la erosión que está ocurriendo ahí. Pero, por mucho, la comunidad cristiana sigue siendo un respaldo muy fuerte. Probablemente el grupo demográfico más grande en Estados Unidos que apoya a Israel y al pueblo judío son los cristianos, y especialmente los cristianos evangélicos. Así que Israel siempre ha jugado un papel, creo, desde hace más de 25 años que he estado relacionado con la NRB. Pero era principalmente turismo, así que se trataba principalmente de venir a ver la Tierra Santa, de venir a ver los lugares donde caminó Jesús, donde se reunieron los apóstoles, donde ocurrió la obra del Evangelio. Así que mucho de esto estaba centrado en eso, pero sabemos que hoy estamos en una cultura cambiante, en un panorama político y geopolítico en constante cambio. Y así hemos visto el cambio, especialmente desde que llegué a liderar la NRB, que aborda eso en particular, y creo que ese es el cambio. Así que si hubieras venido a la NRB hace 15 años, habrías visto un gran stand. Habrías visto un montón de empresas de turismo, agencias ahí para ayudarte con tus visitas. Hoy vas a ver un grupo muy diverso de Israel y de las comunidades judías. Vas a ver rabinos judíos ortodoxos y maestros. Todavía vas a ver algo de turismo, pero vas a ver periodistas como tú, vas a ver a otros influencers y vas a ver personas que tal vez trabajan en los sectores de políticas públicas y de la política, porque hoy en día hay muchos lazos entre lo que está pasando con Israel y el antisemitismo, el pueblo judío en Estados Unidos y en todo el mundo, y la persecución y el odio hacia los cristianos que también está ocurriendo en todo el mundo. Así que estamos reuniendo todos esos elementos. Quiero hablar sobre Israel, el tema del antisemitismo y el tema de los nuevos medios y cómo todo eso se relaciona. Pero antes de hacer eso, quiero decir, has estado siguiendo muchas de las tendencias dentro de la comunidad cristiana y particularmente entre los cristianos más jóvenes.
¿Tú qué estás viendo, sabes, aparte de todo el tema de Israel? ¿Cuáles son las tendencias que tal vez nuestra audiencia debería conocer que están ocurriendo dentro de la comunidad cristiana? Sí, entonces, si vemos a la comunidad cristiana y en gran medida, mira, hablaremos de la NRB como un grupo bipartidista, ya sabes, pero la comunidad cristiana tiene un conjunto de valores y una serie de temas que han sido clave para ellos durante las últimas décadas. El tema provida, los temas a favor de la familia, la manera en que los cristianos ven la economía y esos asuntos. Así que eso ha alineado bastante a los cristianos con el movimiento político más conservador en Estados Unidos. Pero lo que hemos empezado a ver, especialmente en los últimos 8 años más o menos, es un cambio aún más profundo hacia lo que podríamos considerar o llamar la extrema derecha y varios temas relacionados. Así que la comunidad cristiana, en particular al observar a los jóvenes evangélicos blancos, ha visto todo el movimiento de diversidad, equidad e inclusión. Lo woke que ha ocurrido, el movimiento Black Lives Matter, la teoría crítica de la raza, esas cosas que sucedieron en la primera mitad, los primeros 15 años del siglo XXI, es decir, de 2000 a 2015, y realmente sintieron esa marginación. Ahora, lo que estamos viendo, Alex, creo que es un giro pendular en contra de eso. Así que estamos viendo movimientos en la comunidad cristiana y solo hablaré de ese grupo, esa comunidad de extrema derecha. Así que estamos viendo este movimiento de Estados Unidos primero. Estamos viendo este movimiento de primero el cristianismo. Estamos viendo este movimiento que ha tomado todos esos problemas que ocurrieron en esos primeros 15 años, donde sentían que el péndulo realmente se movió en su contra. La aguja estaba claramente en la mira apuntando hacia ellos. Y ahora, en lugar de regresar eso a un punto moderado, al centro donde debería estar, lo están tomando y llevándolo completamente hacia la derecha. Así que hemos visto cosas como este movimiento kenista, que es una respuesta al Black Lives Matter y a la teoría crítica de la raza, esta idea de que está bien ser blanco, ser hombre blanco y tener una familia blanca. Y de hecho, eso es todo lo que deberías ser. Y deberías apoyar a tu raza tanto como estos otros movimientos han apoyado a las suyas. Así que estamos viendo ese movimiento. También estamos viendo un movimiento en contra de un gobierno grande e intervencionista, pero creo que ahora es aún más libertario que en el pasado. Así que el gobierno debería ser tan limitado como sea posible. Incluso algunos dirían que no debería existir. Los derechos de los estados están regresando, así que estamos viendo eso. Estamos viendo un gran movimiento de regreso hacia la familia y los valores familiares y esas cosas. Así que estamos viendo muchas cosas buenas en la derecha, pero el extremismo de eso es realmente preocupante. Y ya sabes, habíamos visto, yo diría tal vez durante esos 15 años, como si los progresistas impulsaran una cultura sin Dios en Estados Unidos, y tal vez eso incluso afectó a parte de la comunidad cristiana. Viste que las tasas de personas que asistían a la iglesia bajaron, pero ahora estás viendo un resurgimiento, supongo que como parte de este movimiento en el que la gente está regresando a la iglesia, así que la iglesia en realidad está desempeñando un papel. Y algunas de las denominaciones ahora están en aumento como resultado de este cambio de regreso hacia una perspectiva conservadora y quizá hasta de extrema derecha. Sí, no, absolutamente. Mira, la iglesia ha sido apartada del sector público desde mediados del siglo XX, desde realmente los años 50 y hasta los 60, con todos los movimientos radicales que hubo en ese entonces. La iglesia ha sido apartada de las principales instituciones, especialmente el cristianismo ha sido excluido de las instituciones. Se eliminó la oración en las escuelas, se quitaron los 10 mandamientos de las escuelas. A la gente se le dijo que su cristianismo solo pertenece a su iglesia o a su casa, que no lo lleven al sector público. Y creo que lo que pasó, especialmente después del asesinato de Charlie Kirk el año pasado, fue casi como una llamada de atención de que la izquierda se había excedido y había ido demasiado lejos. Además, tienes eso encima. Tienes a toda esta generación de trabajos por encargo, esta generación digital allá afuera. Las estadísticas nos dicen que son los más solitarios. Tienen altas tasas de desesperación, de depresión. No saben quiénes son, no saben dónde encajan, así que están buscando muchas respuestas. Y creo que están empezando a encontrar esas respuestas de nuevo en la iglesia. Están descubriendo que sí tengo un propósito en la vida y que puedo ser parte de algo. Y que este cristianismo no es lo que la izquierda decía que era.
No es opresivo y no está tratando de controlar mi vida, más bien está tratando de guiar mi vida. Así que hemos visto un gran cambio, especialmente durante el último año. Realmente comenzó a principios de 2025 y luego creo que la aceleración realmente se dio cuando murió Charlie Kirk, porque Charlie estaba llegando a muchos adultos jóvenes. Con este mensaje realmente se tomaba el tiempo de dar una perspectiva del cristianismo que no era la que escuchaban de la izquierda, así que ha sido un buen movimiento. Bueno, y Charlie fue un partidario de Israel durante mucho tiempo. Había venido a Israel varias veces. Sabes, lo vi en muchos eventos a favor de Israel a lo largo de los años. E incluso poco antes de que lo asesinaran, terminó este libro sobre guardar el sábado. Es decir, ver el sábado judío como un modelo que los cristianos deberían seguir. Y lo que diría es, creo que en los últimos, ya sabes, como mencionas, realmente desde el cambio de siglo ya sabes, Israel se sorprendió al ver cómo su base tradicional de apoyo en Estados Unidos, que eran los liberales, realmente se volvió muy hostil hacia Israel, especialmente cuando surgió este movimiento progresista en Estados Unidos. Y ya sabes, los israelíes tuvieron que adaptarse, lo vimos en el lado conservador del espectro político, que los cristianos estaban ahí, particularmente los evangélicos, y creo que Israel recibió a los evangélicos con los brazos abiertos. Estamos muy contentos de tener al menos una base sólida de apoyo en el lado derecho del espectro, pero ahora de repente nos hemos sorprendido por segunda vez. Y vemos que hay un alejamiento realmente repentino de Israel. Y quizá puedas explicar un poco sobre lo que está pasando aquí en la derecha. Porque si los progresistas odian a Israel, pensarías que los conservadores y la reacción a ese movimiento progresista en realidad estarían apoyando a Israel. Sí, es una dinámica interesante la que está ocurriendo. Y como mencionamos, ya sabes, es muy complejo. No es tan simple como decir que hay un rechazo a Israel. De nuevo hay este vaivén, este péndulo, en el que creo que Israel se ha visto envuelto con este grupo más joven, muy ultraconservador, que ha sido etiquetado como el movimiento conservador de extrema derecha. Pero en realidad creo que es más matizado que eso. Estamos viendo este gran movimiento de regreso, como mencionamos, para esta generación, de volver a la iglesia. Pero también están regresando al catolicismo y al cristianismo ortodoxo. Están regresando a las denominaciones históricas. Estamos viendo el movimiento en iglesias independientes, bautistas y algunos carismáticos, pero en realidad el grupo mucho más grande es este grupo que está regresando más a lo que podríamos etiquetar como lo que originalmente se llamaba tal vez religión organizada. Pero es una religión que en realidad se ve diferente a la cultura. Es un cristianismo que para ellos es más auténtico. Hay una verdadera búsqueda de autenticidad que realmente están buscando y están rechazando el cristianismo que ha complacido a la cultura. Están rechazando el cristianismo cultural. No van a iglesias que tienen bandas, luces estroboscópicas, humo, cafeterías y esas cosas. Quieren una verdadera reverencia en su cristianismo que no están viendo. Y creo que lo que estamos viendo en eso es que estamos viendo todo tipo de movimientos extremos, así como también porque ha habido un gran apoyo entre la comunidad cristiana y mucho de eso viene de la comunidad carismática. Creo que estamos viendo esa reacción. Israel se está viendo algo envuelto en eso, sí. ¿Dónde encaja ahí este retroceso? Sí. En esa dinámica. Y ahí es donde encaja porque están diciendo, ok, este grupo apoyó a Israel, ya sabes, casi sin ninguna razón detrás. Simplemente dijeron, solo apoyamos a Israel. Sí. Fue un apoyo ciego, pero gran parte del apoyo que daban era teológico y escatológico. Y esas opiniones, este grupo más reciente está rechazando esas posturas teológicas. Y entonces, junto con eso, dicen, bueno, ese es el cristianismo antiguo. Ellos hicieron eso. Somos un movimiento de América primero y cristianismo primero, y ese es el cambio que estamos viendo que está atrapando a la gente. Y estamos viendo a algunos grandes influenciadores que se han vuelto muy en contra de Israel en el último año y medio, particularmente como Candace Owens y Tucker Carlson, que básicamente están adoptando esta nueva vieja forma de catolicismo. Yo diría que lo están explotando.
Creo que hemos visto a algunos influencers, como dijiste, Tucker, Nick Fuentes, Candace y los demás, que de alguna manera se aprovecharon de esto y lo vieron antes que mucha gente. Y realmente lo están explotando. Están explotando a este grupo por opiniones personales y animosidad hacia Israel o incluso odio hacia el pueblo judío. Así que no creo que sea, ya estamos entrando en esto, pero no creo que sea un problema tan grande como parece, porque es un problema entre los influencers. Es un problema en las ondas de radio allá afuera y en lo digital. Pero cuando te metes a fondo, el cristiano promedio solo está viendo cómo vivir su vida. ¿Cómo puedo poner a Estados Unidos primero y al cristianismo primero? Y para ellos es como que Israel es un tema secundario y simplemente lo van a dejar de lado. Entonces está la parte religiosa y teológica, pero también tienes el elemento político. Y tienes personas como Tucker, Candace y otros, ya sabes, observando lo que está pasando ahora mismo en Medio Oriente. Ciertamente Israel está obteniendo una mala reputación internacionalmente por lo que ha hecho para defenderse de Hamas y Hezbollah en Gaza y Líbano. Pero también ahora con Estados Unidos volando junto a Israel en Irán y la narrativa que se está difundiendo de que América está peleando la guerra de Israel. Y como mencionaste, este resurgimiento del cristianismo está empujando un poco hacia el libertarismo cuando se trata de la política. Así que, ya sabes, no les gusta pelear una guerra con otro país en Medio Oriente, especialmente después de la historia de la presidencia de Bush en Irak. Y sí, eso es. Tienes que tomar en cuenta que esta es la generación que salió de las llamadas guerras interminables. Ellos salieron de las promesas que, ya sabes, las administraciones anteriores habían dicho, vamos a entrar en esto y lo vamos a terminar rápido. Y aún así, esas guerras, ya sabes, duraron años y ya sabes, una década o más. Y por eso son muy escépticos de que, ya sabes, Estados Unidos se meta en ese tipo de conflicto en el Medio Oriente. Y además sabemos que con la propaganda y todo lo que hay allá afuera, no ven claramente dónde están los intereses de Estados Unidos en esto, ¿verdad? Y también hay un poco de revisionismo histórico. Ya sabes, ahora dicen que Israel llevó a George W. Bush a las guerras en Afganistán e Irak, cuando, hasta donde yo sé, los líderes israelíes se sentían muy amenazados por la guerra en Irak debido al peligro. Y ya sabes, todos esos misiles Scud volando por aquí en la Primera Guerra del Golfo y ya sabes, cambiando todo el orden de Medio Oriente. Pero ya sabes, esa es una narrativa que ha tomado fuerza. Sí, y que siempre está esa narrativa conspirativa de que, de alguna manera, detrás de todo esto hay una agenda judía. Sabes, esa narrativa conspirativa se ha repetido una y otra vez. Y no hemos hecho un buen trabajo. Las administraciones no han hecho un trabajo de explicar cuáles son los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué está involucrado Estados Unidos en esto? Es un marinero estadounidense, es realmente interesante. Yo estaba en el Golfo Pérsico en 1987, la primera vez que los iraníes amenazaron con cerrar el Golfo Pérsico. Y estábamos preocupados por el impacto económico que eso tendría en Estados Unidos. Y mira hoy, con la administración interviniendo en eso y el impacto económico que está teniendo. ¿Te imaginas un Irán más fuerte y el impacto económico que eso tendría? Pero esos temas son el tipo de asuntos que esta generación está aportando a eso. Además, también es una generación muy sensible. Esta es una generación que toma muchas decisiones basadas en la emoción, la empatía y la simpatía. Y siendo honestos, tenemos que decir que la propaganda que está saliendo del lado opuesto, los enemigos de Israel y los enemigos de Estados Unidos han sido realmente espectaculares al tocar esas fibras de empatía en esta generación. Los medios y las redes sociales juegan un papel tan grande tanto en, como mencionaste, la propaganda contra Israel, pero también incluso en el movimiento para que la derecha regrese a la iglesia. Y tú eres el líder de la organización Paraguas más grande, es decir, estás reuniendo a todo tipo de locutores religiosos, tanto los medios tradicionales, las estaciones de televisión, pero también ahora lidiando con el cambio hacia los nuevos medios. Y estás buscando desempeñar un papel de liderazgo en todo esto y ya has asumido un papel de liderazgo. ¿Sabes cómo trabajas para equilibrar este resurgimiento? Por un lado,
lo cual es muy bueno para el cristianismo, ya sabes, un nuevo enfoque una vez más, un reenfoque, digamos, en Dios y la Iglesia, lo cual es, ya sabes, muy saludable para la religión. Pero por otro lado, esta especie de campaña para desvincular el apoyo a Israel, que ha sido como un pilar de la postura que han mantenido los medios cristianos en los últimos años. Sí, y creo que algunos de los errores que se han cometido en el pasado en algunos de estos movimientos es, primero que nada, ya sabes, demonizarlos completamente. Eso solo los va a alejar. Una de las cosas de las que hablamos mucho con comunicadores cristianos y con pastores es cómo involucrar a esta generación. ¿Cómo dialogamos con ellos y cómo logramos que haya un debate razonable? Y eso es lo que creo que esta generación realmente quiere escuchar y es algo que tenemos que hacer. Pero creo que la clave, Alex, es que lo que también está pasando hoy en la iglesia es la propia iglesia. Simplemente en general se ha vuelto egocéntrica, se ha censurado y se ha alejado de muchos de estos temas y cuestiones culturales para apartarse de la política. E Israel se ve más bien como un tema político, no como un tema religioso o incluso social. Así que estamos trabajando mucho en cómo educar a los comunicadores cristianos. Primero que nada, sí, la iglesia necesita estar involucrada en la gobernanza, en la supervisión del país, que la cosmovisión cristiana y la cosmovisión judeocristiana tienen un lugar y un propósito en el sector público. Una vez que entras en esa parte, entonces empiezas a dialogar con este grupo sobre cómo de hecho, tenemos mucho más en común de lo que estamos en desacuerdo. ¿Y cómo construimos sobre ese terreno común, incluyendo cómo salvamos la cultura occidental, de la cual Israel es una parte integral? ¿Cómo salvamos esa cultura? Si toda nuestra cultura en Occidente se construyó sobre ese valor judeocristiano, esa visión del mundo judeocristiana, tenemos que darnos cuenta de que los enemigos están luchando contra eso y dejar de lado esa narrativa de que esto se trata de territorio o incluso de poder. Se trata realmente de qué visión del mundo va a prevalecer. ¿Va a prevalecer esa visión del mundo judeocristiano occidental? ¿O va a prevalecer esta nueva visión oriental, socialista, muy liberal y, para ser honesto, islámica? ¿Van a prevalecer esas? Exactamente. Sabes, cuando hablas de todo este cambio progresista en Estados Unidos, ves que los islamistas se han unido y realmente no tiene mucho sentido, uno pensaría. Pero si los conservadores se están rebelando contra este cambio progresista, y si los islamistas son los socios naturales de los progresistas, y ves lo que ha pasado en Europa y cómo la cultura tradicional realmente se está desmoronando. Israel está luchando contra eso con todas sus fuerzas para hacerle frente, y por otro lado tienes los valores compartidos. Tienes, cuando hablas de los jóvenes en Estados Unidos que quieren la oportunidad de tener buenos trabajos y avanzar económicamente, aquí tienes una nación de startups donde las mismas personas que un día están luchando contra los enemigos salen del ejército y luego entran a startups israelíes que, ya sabes, están siendo vendidas a grandes empresas y tienen salidas exitosas, y sabes que aquí hay mucha movilidad ascendente, así que Israel es un modelo para todo eso. Entonces, ¿crees que en algún momento, ya sabes, cuando pase esta guerra, ¿verdad? En algún momento la guerra va a terminar, ¿verdad? El presidente Trump quiere que termine de inmediato, puede tomar otro, el tiempo que sea necesario, pero 6 meses, 1 año, 2 años, esta guerra va a terminar. ¿Crees que en algún momento, cuando cambie la política, podría haber una visión diferente de Israel, en la que los cristianos ahora, una vez más, empiezan a reconocer que están más alineados con Israel, quizás, que con cualquier otro país en el mundo? Sí, creo que va a haber un momento de revelación que lo cambie todo. Creo que la guerra es una distracción en este momento para eso, y es como un objetivo fácil. Es una propaganda fácil para que la izquierda la use. De nuevo, por esto está a la cola de estas guerras interminables que suceden. Pero tienes razón, esta guerra va a terminar, y cuando termine tendrás que evaluar cómo se ve ahora el mundo,
cómo se ve el Medio Oriente, ¿sabes? Y cómo cambia la narrativa si no solo tiene éxito en la guerra, sino también si tiene éxito con los acuerdos de Abraham. ¿Cómo cambia si Israel, que está comprometido a dejar de depender de la ayuda estadounidense, y eso, cómo va a cambiar cuando eso suceda? Y por eso creo que va a haber como un momento de revelación en la derecha aquí para decir sí, Israel realmente es un aliado clave en el mundo y es un aliado clave en esta lucha, no solo en la lucha por la existencia sionista de Israel. Es una lucha clave sobre si la cosmovisión judio-cristiana occidental prevalece sobre esta visión oriental de socialismo, comunismo e islamismo. Y creo que ahí es cuando llegará el momento de revelación. Ahora estás sentando las bases para una cumbre de medios cristianos que se llevará a cabo en Jerusalén más adelante este año. Dime a quién esperas que venga y por qué crees que esa cumbre será tan importante. Sí, mira, Jerusalén es el centro del mundo, ¿verdad? Todas las miradas están puestas en Jerusalén. Todos quieren saber lo que pasa en Jerusalén porque de alguna manera marca la geopolítica global que está ocurriendo. Así que vamos a enfocarnos en tener una cumbre de medios. Y en esto nos estamos enfocando en periodistas, influencers y medios de información que alimentan esto. Y cómo creamos alianzas y asociaciones en toda esta cosmovisión judeocristiana occidental, cómo creamos esas asociaciones y alineaciones para que no estemos luchando entre nosotros, sino que luchemos juntos contra el enemigo. Así que ese es el tipo de enfoque que tiene esta conferencia. Y también lo estamos viendo en el sentido más amplio de la guerra de la información, pero al mismo tiempo, y tuvimos algunos comentarios excelentes el pasado noviembre cuando estuve aquí, sobre el problema de la persecución global a los cristianos, el cristianismo en sí mismo. Es más peligroso ser cristiano en el mundo que profesar cualquier otra religión allá afuera. Y por eso yo veo el odio hacia los judíos y el odio hacia los cristianos y la batalla por esta cosmovisión. Los dos principales, los patrones de pensamiento, las dos principales filosofías y religiones que sustentan eso son el judaísmo y el cristianismo. Entonces, ¿cómo luchamos contra esto hombro a hombro y no solos? Y solo al mirarte y hablar contigo en el estudio antes, sabes, percibo que eres un optimista. Sí, soy un optimista, y soy optimista por varias razones. Ahora, antes que nada, porque soy un realista, me doy cuenta de que hay enemigos reales allá afuera y hay batallas reales que se están peleando. Pero también me doy cuenta de que, como cristiano, sirvo al Dios del universo que creó todas las cosas y que nos ha dado tanto a la comunidad judía como a la comunidad cristiana, una serie de promesas. Y muchas de esas promesas están centradas en nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Y una de esas cosas es que ambas comunidades debíamos ser sal y luz y faros para el mundo. Así que soy optimista y creo que realmente podemos estar a la altura de eso, que realmente podemos unirnos y que lo mejor para este mundo es una cosmovisión judio-cristiana. Eso es lo que el mundo necesita. Y de ahí viene la fuerza de mi optimismo. Bueno, Troy, gracias por ser un amigo, gracias por ser un aliado. Troy Miller, el presidente y director ejecutivo de los radiodifusores religiosos nacionales. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por invitarme.